más violento del sistema urinario. Chicos, sistema urinario, ¿cuál es la función? La función, profesor, es la producción de algo que vas a eliminar todos los días. ¿Cómo se llama? Se llama la orina. Profesor, el sistema urinario se va a encargar de la formación de la orina. Pregunta de examen, para lo cual voy a utilizar dos componentes, los llamados ¿qué? Riñones y las llamadas vías urinarias. Pregunta de examen, ¿dónde se forma la orina? ¿Dónde se forma la orina? En el riñón. El riñón forma orina. El riñón forma orina. Ojo, después de formar orina en el riñón, la orina va a viajar ¿por dónde? Por las llamadas vías urinarias. Pregunta de examen, vías urinarias. Comenzamos, chicos. Primera vía urinaria, tiene un nombre. Se llama el cáliz. ¿Cáliz qué? ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Cáliz menor. Siguiente. Profesor, si hay una cáliz menor, ¿qué cosa hay? Cáliz. ¿Qué cáliz? Cáliz mayor. Continúo. La cáliz mayor, profesor, me forma la llamada ¿qué? Sigo. Pelvis. ¿Cómo se llama esa pelvis? Pelvis renal. Profesor, sigo. Debajo de la pelvis renal encuentro un tubito que se llama uréter. Profesor, hasta acá, repaso. Pregunta de examen, quiero que observe ese riñón. Profesor, hay dos vías que están dentro del riñón. Profesor, y las dos que están fuera. Profesor, ¿quién está dentro del riñón? ¿Quién está dentro del riñón? Cáliz menor, cáliz mayor. Pregunta, ¿qué vía urinaria sale del riñón? ¿Qué vía urinaria sale del riñón? ¿Qué vía? Pelvis renal. La pelvis renal, profesor, continúa con el uréter. Pregunta de examen, el uréter une dos cosas. Pelvis renal y un músculo hueco donde se almacena la orina. Muy bien, hijo. ¿Eso se llama qué cosa? La vejiga. Función de la vejiga, ¿qué es? Almacena temporalmente la orina. Pregunta de examen, profe, ¿tengo ganas de orinar? Sí. Imagínate que el profesor sea malo y no te dé permiso. Pregunta, ¿qué pasa con la vejiga? Se sigue llenando. ¿Qué significa? Que tú vas a tener ganas de miccionar cuando se llena 400 mililitros. Tú tienes ganas de miccionar, pero no vas al baño. ¿Qué hace la vejiga? Se sigue llenando. Profe, si la vejiga se sigue llenando, ¿qué pasa con la vejiga? Se estira. Pregunta, ¿y por qué la vejiga se estira? Es que la vejiga tiene un epitelio que se puede estirar. Y ese epitelio que se puede estirar tiene un nombre. Se llama epitelio polimorfo. Profesor, significa, profesor, que la vejiga se estira, se estira, se estira, se estira. Pero tampoco es un chicle. Llega un momento dado que la vejiga ya no puede estirarse más. Significa que hay una capacidad total de la vejiga. ¿Cuánto es lo total que puede almacenar la vejiga? Ahí viene bastante qué cosa en el tema de la bibliografía. Vamos a considerar 700. Significa que a los 700 mililitros la vejiga que ya no se puede estirar más. Significa que si sigues aguantándote, adivina qué va a pasar con la vejiga. Eso se abre y te orinas donde estés. Mucho cuidado. El aguantarse la orina no es bueno porque vas a llegar al valor máximo y te vas a miccionar donde estés. Por eso ahora mis alumnos que escuchan la clase dicen, profe, permiso para el baño. Motivo, profe, 699. Este muchacho es un trolote, por mi madre. ¿Por qué? Porque si no le permiso al baño, este muchacho, ¿qué cosa? Se va a orinar en la clase. Entonces es imposible que se orine en la clase. Profe, continúo. La vejiga me almacena la orina. Profesor, pero la orina se conduce al exterior por una vía. ¿Cómo se llama esto? Se llama la uretra. Profesor, la uretra lleva la orina de la vejiga al exterior. ¿Qué cosa tengo que saber? Tengo que saber que hay dos tipos de uretra. Una uretra, profesor, ¿qué cosa? Masculina y una uretra, ¿qué cosa? Femenina. Profesor, quiero entender esto. Correcto, hija. Pregunta, ¿por uretra femenina qué sale? Profesor, voy acá. ¿Qué está dibujando usted, profesor? El vestíbulo. El vestíbulo es la región que está entre los labios menores. Pregunta, ¿cuántos labios tiene la mujer? Dos. Los más gruesos, peludos, ¿cómo se llaman? Oye, tienen pelos. Gruesos, peludos, ¿cómo se llaman? Labios mayores. Los que no tienen pelos, son rosaditos, bien bonitos, ¿cómo se llaman? Labios menores. La región de estos labios tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Se llama vestíbulo. Pregunta, en el vestíbulo encuentro un huequito
encuentro otro huequito. Pregunta de examen, por acá arriba, ¿qué sale? Sale la orina. Este es el meato urinario, porción final de la uretra. Significa que en la mujer, por su uretra, solo sale orina. Eso significa que es, profesor, una vía urinaria. Solo sale orina. Una alumna me dice, profe, pero usted me ha dicho que hay dos huequitos. Sí. ¿Cómo? ¿Y por acá qué sale? El bebé, canal del parto. ¿Por acá qué sale? ¿Cómo que Andrés? ¿Cómo se llama eso? Menstruación. Significa, profesor, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto qué cosa es? ¿El canal de dónde? De la vagina. ¿Esto qué cosa es? La uretra. Pregunta de examen, profe, ¿por acá qué entra? No te hagas loca. No te hagas loca. Lógico, la vagina o también qué cosa, vía copulatoria. Por acá qué cosa, ingresa el miembro viril masculino. Una alumna me dice, profe, ¿por qué no ingresa por uretra? A menos que tu enamorado lo tenga microscópico. Profesor, puede entrar por ahí. Sí, es imposible que entre por ahí. Eso entra por acá. Una alumna me dice, profe, tan chiquito y por ahí sale el bebé. Sí, ¿qué pasa con la vagina? Se estira, esto no es un globo. ¿Qué pasa con la vagina? La vagina se desgarra, nena, se desgarra. Esto cuando sale el bebé, ¿qué pasa con la vagina? Se desgarra. Inclusive a veces el bebé no puede salir. ¿Y el médico qué hace? Corta. Mira todo lo que sufre la mamá. Es un tema terrible. Por eso la mamá, a pesar que tú no ingreses hace 10 años, la mamá te sigue queriendo. ¿Por qué? Porque le has dolido, pues esto duele, ¿no? Esto duele, sí, es totalmente incómodo. Una alumna me dice, profe, ¿y cómo se siente después? ¿Verdad? No lo sé. A mí no me han hecho eso. Sí, hay cosas que preguntan, no sé, pero yo sé que lo cortan. Es increíblemente terrible. Profe, esto es la mujer. Hablemos ahora del varón. Profesor, el varón pregunta, ¿por dónde sale la uretra? Yo tengo que saber. ¿Esta uretra sale por dónde? Por el pene. Profesor, esta cabeza tiene un nombre. No se llama casco. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Glande. Se llama glande. Profesor, pregunta de examen. ¿Qué es el glande? Es la dilatación terminal, profe, de un cuerpo. En el pene hay dos cuerpos. Un cuerpo que se llena de sangre. ¿Cómo se llama? Cuerpo cavernoso. Se llena de sangre. Y cuando se llena de sangre, ¿qué pasa con el pene? Se erecta. Pregunta de examen. ¿Por qué el pene se erecta? Porque se llena de sangre. La llenada de sangre hace que el pene se erecte, cuerpo cavernoso. Eso lo llamamos aparato reproductor. Profesor, pero hay otro cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Se llama cuerpo esponjoso. Si tú observas la dilatación final del cuerpo esponjoso, profesor, ¿qué cosa? Es el glande. Significa, profesor, que la uretra atraviesa todo el cuerpo esponjoso y sale por el glande. Inmediatamente, hija, vas a agarrar un pene, agarras un pene y miras el pene. ¿Correcto? Pregunta, ¿cuántos huecos hay? Uno. Recuérdate. ¿Cuántos huecos hay? No te hagas la loca, te haces la loca. Agarras, miras el pene, ¿cuántos huecos hay? Uno. Hay uno. Pregunta, ¿cómo se llama ese hueco? No se llama ojo. ¿Cómo se llama ese hueco? ¿Ese hueco cómo se llama? Se llama la uretra. Pregunta de examen, profesor, ¿por ahí qué sale? No solamente orina, sale semen. Significa que en el varón la uretra, ¿qué cosa es? Es una vía que urogenital. Significa que no solamente sale orina, sale también por ahí, profesor, semen. Profe, yo tengo que saber uno, tamaño de esto. ¿Por qué, profe? ¿Cuánto mide una uretra femenina? Promedio 5 centímetros. Es bien pequeño. Profe, la uretra masculina depende. ¿Por qué depende? Porque va a haber porciones. La primera porción de la uretra masculina me atraviesa un órgano que lastimosamente hace cáncer. Próstata. En el varón. ¿Cómo se llama? Próstata. La próstata. Profesor pregunta, ¿cómo sé que mi papá está mal de la próstata? Me presento. Esta es una próstata. En medio de la próstata hay un tubo. ¿Cómo se llama este tubo? Se llama la uretra. Profesor, si toda esta es la próstata y esta es la uretra,
¿Qué pasa cuando la próstata se inflama? ¿Qué pasa con este tubo? ¿Qué pasa con el tubo? Se cierra, se comprime. Significa que papá tiene ganas de miccionar. ¿Por qué tiene ganas de miccionar papá? Porque se le ha llenado ¿qué? Se le ha llenado la vejiga, tiene ganas de miccionar. Va al baño y no puede. Profesor, sufre para miccionar. Profesor, si hay dificultad en miccionar, puede ser un tema prostático. Y otra cosa fundamental, hay un dolor. ¿Dónde hay dolor? En la región posterior, dolor lumbar. Característico de un tema prostático. Profesor, bastante cuidado. Ojo, inclusive algunos pacientes cuando miccionan, inclusive sale con sangre. La orina no tiene sangre, entonces bastante cuidado con eso. Profesor, ¿cuánto mide la uretra que está atravesando la próstata? Que se llama uretra prostática. ¿Cuánto mide? Profesor, promedio, el tamaño de la próstata, 3 centímetros. ¿Listo? Bacán. B. Profesor, en la porción membranosa. Se llama, profesor, uretra membranosa. ¿Cuánto mide la uretra membranosa? Profesor, es la más pequeña. ¿Mide qué cosa? 1 centímetro. Profesor, y ahora viene lo más dudoso. La uretra llamada uretra peniana. ¿Por qué, profe? La uretra peniana, ¿qué cosa atraviesa? Atraviesa el pene. ¿Y qué cosa va a depender? Va a depender del tamaño del pene. Muy bien, hijo. Tú postulante a San Marcos. ¿Cuánto mide un pene de un sanmarquino? ¿Cuánto mide tu pene? Con fe, con confianza. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Dos qué? 14, mierda, caramba, 14 metros. No, Nica, esto es centímetros. ¿Cuánto mide una uretra peniana? Promedio. Profesor, promedio, unos 12 centímetros. Profesor, entonces uno saca el cálculo, 12 más 1 más 3, ¿cuánto mide una uretra masculina? 12 más 1 más 3, ¿cuánto mide una uretra masculina? 16. Profe, pero yo he visto el libro de San Marcos que llega hasta 20. Sí, el pene de San Marcos es más grande. Profesor, la pregunta es, profesor, ¿entonces va a depender mucho del tamaño peniano? Sí. ¿Y cuál es el récord Guinness del pene más grande del mundo? 18. Muy bien, nada, hijo. Profesor, nada. 40. Profesor, Johan Falcon. Ahorita lo vas a buscar en internet, enfermo seguro. Tiene el récord del pene más grande del mundo, profesor, sin erección, 31 centímetros. No agarres tu regla, enfermo. El otro salón comenzaron a agarrar las reglas, eso no se enferma. En estado de erección puede llegar hasta 34, 35. ¿A qué bestia? Ojo, pero justo te comento porque el año pasado fue un mexicano, se llama Roberto Esquivel, un mexicano, que dijo que él tiene el pene más grande del mundo. Él tiene 48. Pero ¿cuál es el problema de este mexicano llamado Roberto Esquivel? Que es un pene, ¿qué cosa? Lastimosamente que tiene una patología. La mayor cantidad del pene es un tejido del prepucio, no es un pene funcional. Esto parece que es un tumor. En cambio, de él sí es funcional. ¿Qué significa? Que está en estado de flacidez y está en estado de erección. Profesor, imagínate, cuidado que lo despiertes. Profesor, porque esto es peligroso. Pregunta, y muchos no dice, profe, pero ¿es actor porno? No, es actor porno. Se dedica al canto y fue descubierto lastimosamente, ¿qué cosa? Cuando estaba en el aeropuerto. Llegó al aeropuerto y la policía le dijo, oye, ¿qué cosa tienes ahí? ¿Qué? No hay nada. ¿Qué? ¿Qué tal, guarda? ¿Qué? ¿Tranquilo? Y lastimó, jajaja. Y lastimosamente ahí descubrieron qué cosa, sus grandes dotes, ¿no? Muy bien. Esto está en el récord Guinness, te saco la ilusión, no vas a ver el pene ahí, solamente vas a ver su cara en pantalla. Profesor, listo. Entonces, profesor, ya hemos hablado un poquito de vías urinarias. Vamos a comenzar a hablar de acá. Pregunta, ¿dónde se forma la orina? Tú me dijiste, ¿dónde se forma la orina? En el riñón. Pregunta, el riñón es un órgano que está detrás del peritoneo. Significa que es un órgano retroperitoneal. San Marco me pregunta, el riñón, profesor, ¿me participa qué? La llamada renina. La renina es una enzima, y es una enzima que me participa en la llamada presión arterial. ¿Significa, profesor, que el riñón se relaciona con la presión arterial? Sí. Profe, pero el riñón también me forma una hormona que se llama la eritropoyetina. ¿Significa, profesor, que la eritropoyetina, profesor, es una hormona? ¿Y para qué sirve la eritropoyetina?
Me sirve la famosa eritropoiesis. Y la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos que rojos o blancos. Muy bien, glóbulos rojos. Eritropoietina. Profesor, significa, si me preguntan, el riñón me participa en la formación de glóbulos rojos gracias a la eritropoietina y en la regulación de la presión arterial gracias a la renina. ¡Pah! Corto el riñón. En el riñón encontramos dos porciones, la llamada corteza y la llamada, ¿qué cosa? Médula. Quiero que observes esto, porque cuando yo observo la corteza, voy a observar, profesor, estas granulaciones. Esas granulaciones de la corteza tienen un nombre, son los llamados corpúsculos. Profesor, ¿corpúsculo de qué? Corpúsculo de Malpighi. Corpúsculo de Malpighi. Profesor. Pero si yo observo en la médula, observo no un corpúsculo, observo una pirámide. ¿Y en la médula qué cosa hay? Las llamadas pirámide ¿qué? Pirámide de Malpighi. Significa que esta ha sido pregunta, profesor, clásica de examen. ¿Dónde encontramos los corpúsculos? En la corteza. ¿Dónde encontramos las pirámides? En la médula. Profesor, pregunta. Hay una prolongación de la corteza que se va a la médula y esto me forma una columna. Esa columna es llamada la columna, profesor, columna de Bertin. Profesor, la columna de Bertin son proyecciones, profesor, ¿de qué? De la corteza que entran a la médula. Profesor, y acá tengo otra. Yo tengo acá, mira, de la médula salen unos rayos. Profesor, esas proyecciones de la médula a la corteza tienen un nombre, son los llamados rayos medulares. Repito, profesor, ¿qué es lo que va a venir en el examen? Lo más sencillo. ¿Dónde encontramos los corpúsculos de Malpighi? ¿Corteza o médula? ¿Dónde encontramos? Corteza. ¿Dónde encontramos la pirámide de Malpighi? Médula. Te lo presento. He hecho un corte, profesor, ¿y qué cosa? Lo que está debajo de acá, profesor, va a ser ¿qué cosa? Va a ser médula, y lo que está arriba, ¿qué cosa va a ser? Va a ser corteza. Mira lo que estoy haciendo, ¿ah? Todo lo que está debajo de la línea azul, médula, todo lo que está arriba es corteza. Pregunta, ¿en la corteza qué encuentro? Tú me dices, ¿qué cosa encuentro en la corteza? ¿Qué cosa encuentro en la corteza? Corpúsculo de Malpighi. Profesor, quiero verlo, te lo presento. El corpúsculo de Malpighi me forma parte de la unidad anatómica y fisiológica del riñón que se llama el nefrón. Profe, el corpúsculo de Malpighi está formado por dos cosas. Corpúsculo de Malpighi, también conocido, profesor, como corpúsculo renal. Este corpúsculo renal o de Malpighi, profesor, está formado por dos cosas. Un conjunto de capilares. Este conjunto de capilares tiene un nombre, tú ya lo conoces. ¿Cómo se llaman esos capilares? Profesor, tiene un nombre, el llamado glomérulo ¿qué? Glomérulo renal. Profesor, pregunta de examen, el glomérulo renal es envuelto por una cápsula. ¿Cómo se llama esa cápsula? Tú ya lo conoces, ¿cómo se llama la cápsula? ¿Se llama la cápsula de qué? La cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Profesor, el glomérulo renal es envuelto por la cápsula de Bowman. Pregunta de examen. ¿Quién me forma el corpúsculo de Malpighi? Glomérulo más cápsula. Profe, ¿por qué tiene que haber un vaso sanguíneo acá? Porque escucha, la orina sale ¿de dónde? Sale de la sangre. Profesor, ¿qué cosa? Sí, hija, la orina es sangre. La orina es sangre. Profesor, por eso acá viene la sangre. ¿Qué cosa tiene que hacer la sangre? Tiene que entrar a la cápsula y eso es la primera etapa de la formación de orina. Profesor, ¿cómo se llama esa primera etapa? Se llama la famosa ¿qué? Filtración. Pregunta de examen, profesor, ¿qué cosa? La sangre sale, profesor, sale del capilar y entra para ser filtrada. ¿Cuánto se filtra de sangre? Eso ya se ha estudiado. ¿Cuánto se filtra? 180, ¿qué cosa? Litros por cuánto, ¿por qué? Por día. Significa, hija, ¿cuántos litros por día filtras en tus riñones? 180. Profesor, significa que sale 180 litros. La pregunta es, profesor, ¿y todo eso forma orina? No. ¿Tú orinas 180 litros? No, menos que fuera tan bichilón, ¿no? Tú no orinas 180 litros. Profesor, entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que sale, adivina qué cosa ocurre, lo devuelves.
Entonces, profesor, no solamente es filtración, yo tengo que devolver todo lo que ha salido, y eso tiene un nombre, se llama ¿qué? Reabsorción. Mira la cosa interesante, ¿ah? No solamente se filtra, se reabsorbe. Pregunta de examen, ¿dónde se da la filtración? En la primera parte, ya lo mencioné. ¿Cómo se llama la primera parte? Tú ya la conoces, ¿cómo se llama la primera parte? ¿Dónde se filtra? ¿Dónde se filtra? Corpúsculo de Malpighi. Profesor, ¿dónde se filtra? Corpúsculo de Malpighi. Pregunta de examen, ¿todo se filtra? No, no todo se filtra. Dime, profesor, hay algo que hay en la sangre, pero no puede atravesar esto. No atraviesa porque es muy grande. Es una secuencia de aminoácidos, no lo atraviesa. Profesor, secuencia de aminoácidos, no lo atraviesa. ¿Quién es? Muy bien, profesor, excepto. Significa que se filtra todo menos proteínas. Pregunta, ¿la orina de color roja? No, ¿por qué no de color roja? Porque ¿qué cosa no atraviesa también? No atraviesa también acá. Muy bien, ¿unos glóbulos qué? Glóbulos rojos. Pregunta de examen, significa, dime hijo, ¿la orina qué cosa no tiene? ¿No tiene la orina qué? ¿No tiene qué? Proteínas. ¿No tiene la orina qué? ¿No tiene la orina qué? Glóbulos rojos. ¿Por qué la orina no tiene proteínas, no tiene glóbulos rojos? Porque las proteínas y glóbulos rojos no se filtran. No se filtran a nivel de dónde, a nivel de dónde. ¿Del corpúsculo de qué? De Malpighi. Bacanas. Profesor, sigo. Ya he filtrado, profe. Ahora, ¿qué cosa tengo que hacer? Reabsorción. Comenzamos. Corpúsculo de Malpighi, check. Sigo. TCP. ¿Qué significa? ¿Tubo contorneado qué? ¿Tubo contorneado proximal o distal? Tubo contorneado proximal. Bien. Profesor, ¿qué va a hacer? Reabsorción. Comenzamos. 65% de qué? Del agua. Profesor, reabsorción. 100% de glucosa. Profesor, reabsorción. Sigo. 100% de aminoácidos. Pregunta de examen, pregunta de examen. Si yo voy a reabsorber el 100% de glucosa, el 100% de aminoácidos, pregunta, ¿la orina qué también no tiene? ¿Qué no tiene la orina? ¿Qué no tiene la orina? Porque se ha reabsorbido el 100%. ¿Qué no tiene la orina? No, la orina tiene agua. ¿Qué no tiene la orina? Porque se ha reabsorbido el 100%. ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? No tiene glucosa. ¿Qué más no tiene? ¿Qué más no tiene? Listo, hasta acá tú ya sabes. Dime, ¿qué no hay en la orina? 4 cosas. No hay en la orina 4 cosas. No hay que proteína, no hay que glóbulo rojo, no hay que glucosa, no hay que aminoácidos. Pregunta de examen. Pregunta, ¿la glucosa se filtra? Linda pregunta. ¿La glucosa se filtra? ¿Sí o no? Sí, la glucosa se filtra. ¿Cuál es el tema? Que después se reabsorbe al 100%. Pregunta, ¿los aminoácidos se filtran? Sí. ¿Qué pasa después? Se reabsorben. Pregunta de examen. ¿Las proteínas se reabsorben? ¿Las proteínas se reabsorben? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera se filtran, pues. ¿Cómo se va a reabsorber si ni siquiera se filtra? Profe, ¿cuánto de agua tengo acá? 65%. Sigo. Es una asa. ¿Asa qué? ¿Asa de qué? Asa de Henle. Profesor, el asa de Henle, ¿cuánto de agua reabsorbe? 15%. Mira los datos, ¿ah? Profesor, asa de Henle. Profesor C, 15% de agua. ¿Qué cosa estoy hablando? Reabsorción. Sigo. Esto, ¿tubo qué? Tubo contorneado. ¿Tubo contorneado qué? Profesor, tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal, ¿cuánto de agua? 10% de agua. Profesor, hasta ahí terminé. Parte del nefrón. Me preguntaron en el examen, ¿cuáles son las partes del nefrón? Son cuatro. Vamos, dime, primera parte del nefrón. Corpúsculo de Malpighi. Segunda parte del nefrón, ¿cuál es? Tubo contorneado ¿qué? Proximal. Siguiente parte del nefrón, ¿cuál es? ¿Asa de qué? Asa de Henle. Cuarta parte del nefrón, ¿cuál es? Tubo contorneado ¿qué cosa? Distal. Pregunta de examen. De los 4, ¿quién está en médula? ¿Quién está en médula? No. ¿Quién está en médula de los 4? ¿Quién está en médula? Asa de Henle. De los 4, ¿quién está en corteza? ¿Quién está en corteza? ¿Quién está en corteza? Corpúsculo, ¿quién más está en corteza? Tubo contorneado proximal, ¿quién más está en corteza? Tubo contorneado distal. Ahora te complico la vida. Dime, si acá es 65, 15,
Profesor, 10, me falta la última parte, que es el llamado túbulo colector. El túbulo colector, profesor, no forma parte del nefrón, pero ¿sabes qué? Reabsorbe agua. ¿Cuánto de agua reabsorbe el túbulo colector? 9, profesor, 9,3% de agua. Ahora sí, dime tú. Profesor, ¿cuánto de agua se reabsorbe? Suma. ¿Cuánto de agua se reabsorbe? Profesor, muy bien. Si me preguntan cuánto de agua se reabsorbe, sumo. 65 más 15 más 10 más 9,3. Me sale 99,3% de agua. Pregunta de examen. En la orina, ¿qué porcentaje de agua será? El 0,7%. Pregunta, ¿cuánto equivale eso al día? Promedio. ¿Cuánto equivale el 0,7% promedio? ¿Cuánto equivale? De 800 a ¿cuánto? A 1500. ¿1500 qué? Mililitros por día. En castellano, ¿cuánto debes miccionar al día? 1500 mililitros. ¿Cuántos litros al día promedio debes miccionar? 1,5 litros al día. Promedio. Pregunta de examen. Vamos conmigo. Profesor, ¿dónde se da la mayor tasa de reabsorción? Tú ya lo sabes, tú ya lo marcas. Mayor tasa de reabsorción. ¿En qué lugar se reabsorbe en la mayor cantidad? Profesor, 65% de agua, 100% de glucosa y 100% de aminoácidos. ¿En qué lugar? Muy bien, tubo contorneado proximal. Un alumno me dice, profe, ¿ya está? No. Ahora yo tengo que eliminar sustancias que están en mi sangre y llevarlo a la orina. Eso no se llama filtración, no se llama reabsorción. Eso se llama secreción. Pregunta de examen, la secreción se da en las dos últimas partes de lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las dos últimas partes de lo que hemos hablado, hijo? Tú ya lo conoces. ¿Tubo qué? ¿Contorneado qué? Distal. Listo. ¿Y el último túbulo cómo se llama? ¿El túbulo qué? Túbulo colector. Los túbulos colectores y el tubo contorneado distal, profesor, ¿qué cosa? Son las partes donde se da la secreción. ¿Qué cosa voy a eliminar? Urea, ácido úrico, creatinina, amoníaco, bicarbonato, iones. Pregunta de examen. ¿La orina de qué está formado? Del 95% de agua. Linda pregunta de examen, San Marquitos. ¿Cuál de todos estos hay más en abundancia en la orina? Urea, ¿cuánto? 3%. Profesor, el 95% de nuestra orina es agua. El 3% es urea. Significa que nosotros somos uriotélicos. Eliminamos más urea. Profesor, en las aves se elimina más ¿qué? Ácido úrico. Ellos son uricotélicos. Profesor, creatinina, ácido úrico y urea son moléculas inorgánicas o orgánicas. Orgánicas. Amoníaco, bicarbonato y iones, inorgánico. Pregunta de examen, linda preguntita de examen. Conclusión, en la orina, ¿qué hay? ¿Qué hay en la orina? ¿Qué hay en la orina? Urea, ¿qué más hay? Ácido úrico, ¿qué más hay? Creatinina, ¿qué más hay? Amoníaco, ¿qué más hay? Iones. Pregunta, ¿qué no hay en la orina? Vamos acá. ¿Qué no hay? Proteínas. ¿Qué no hay? Glóbulos rojos. ¿Por qué no hay proteínas y glóbulos rojos? Porque no se filtran. Listo. ¿Qué más no hay en la orina? Glucosa y ¿qué más? Aminoácidos. ¿Por qué no hay glucosa y aminoácidos? Porque se reabsorben ¿en un qué? En un 100%. Se reabsorben en un 100%. Por eso, ¿qué cosa? No hay glucosa y aminoácidos. Regalado, sencillo. Vamos a marcar las claves